Que hay una partecita así como que me duele de cuando veo una obra de una mujer y la comparan inmediatamente con la de un hombre del mismo movimiento, por ejemplo, con, no sé, Remedios Varo y Dalí, ¿no? Ujú. Eh, y, y simplemente no puedes compararlo porque las condiciones bajo las que se crearon no eran las mismas. Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yani, hoy me acompaña de co-host Marisol de la Peña, que por cierto qué gustazo, hace un ratote que no venía acá a platicar con nosotros. Y de invitada especial tenemos a Sofía Peña, mira, las dos han de ser como parientes ahí de alguna generación o de otra vida, no lo sé. Y bueno, pues vamos a platicar un poco sobre la trayectoria de Sofía. Va a ser una charla muy interesante. Ya empezamos nosotros aquí antes de conectarnos a la cámara y ya de entrada les digo que hay mucho aquí que podemos platicar. Y bueno, pero antes, saben que nos encanta agradecerles a ustedes por acompañarnos en un nuevo episodio y agradecerles sobre todo por todo lo que hacen por apoyarnos. Gracias por los nuevos suscriptores, gracias por los likes, comentarios, todo. Se los agradecemos de corazón. También agradecemos de corazón a nuestro querido patrocinador RSS, el lugar en donde pueden hospedar su proyecto de podcast. Y bueno, también recordarles nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en todas partes como Geek Girls MX y también pueden ir a visitarnos a nuestra página web, es geekgirls.com.mx. Y bueno, ahora sí, creo que ya después de dar todos los anuncios, podemos empezar con nuestra charla. Bienvenidas, chicas. Gracias por estar Hola, acá. Gracias. gracias. Bueno, pues vamos a empezar este podcast como debe de ser, dándole una pequeña semblanza de Sophie. Ya ella nos irá platicando de muchas cosas que iremos aquí y que luego nos vamos por otros lados, pero bueno, pero para que tengan más o menos una idea de quién es Sofía. Sofía es licenciada en diseño industrial con formación en historia del arte y creación de proyectos con perspectiva de género. Es fundadora del proyecto de arte en femenino, una plataforma digital actualmente en Instagram que hace divulgación de las contribuciones de las mujeres en la historia del arte, utilizando herramientas como la reivindicación, el análisis de la obra y las redes sociales para generar una narrativa vigente y comprometida con el feminismo. Además de ser una activista digital, también es conferencista y tallerista del tema, y su visión es ampliar el proyecto para convertirlo en una herramienta de difusión académica y un espacio de consulta, ofreciendo cursos, talleres para aquellos que desean explorar la historia del arte desde una perspectiva feminista. Así que, pues, aquí hay varios detonantes para una agradable plática, pero bienvenida, Sofía, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Y pues nada, también agradecerles la oportunidad y el espacio. Y más que nada creo que la creación de la plataforma en general, que es algo que pues admiro y respeto y valoro mucho. Entonces, pues nada, pues emocionada de estar aquí. Muchas gracias. Qué bueno que vienes a acompañarnos en esta charla. Platicábamos previo de que nos conoció a partir del último meetup que hicimos ahí en Bosch. Pero antes de eso, me gustaría preguntarte, me gustaría irnos como un poco más atrás y que nos contaras, Sofía, ¿de dónde eres? Porque sabemos que no eres de acá, entonces sabemos que estás aquí como a lo mejor medio de paso, pero cuéntanos de dónde eres y qué andas haciendo acá en Guadalajara. Sí, yo soy de Sonora de Hermosillo, y se va a notar con mi acento en como 2 segundos. Y pues yo me vine para acá a terminar mi carrera. Empecé en Hermosillo y me cambié de campus como tal, o sea, esa era como la modalidad, ¿no? Y pues nada, al final yo terminé mi carrera hace nada, en diciembre, y en mi último semestre empecé a trabajar en un estudio de diseño, pues solamente como, pues para empezar como esta parte de laboral, Ujú. porque pues creo que sí es un poquito difícil con el diseño industrial, encontrar algo
pues que se adapte a necesariamente lo que te interesa dentro del diseño industrial porque es como muy amplio. Entonces entré a un un estudio de diseño gráfico. Y pues nada, a partir de eso decidí solo como quedarme. Llevo solamente como 2 años aquí y pues me ha gustado bastante pues estar un poco lejos de casa, tal vez aunque suene raro. Pero pues sí, justo como te contaba ahorita, me gusta mucho o me gustaría mucho poder viajar y poder vivir en otros lugares dentro del país. Entonces en eso ando. Pues fíjate que el acento no se te nota tanto, ¿eh? Yo creo que ya Neta. más o, sí, ya más o menos tienes buena práctica porque tampoco es acento jalisquillo, pero tampoco se Ajá. te escucha tan así del norte. Pero bueno, tú decías ahorita, primero ¿en qué escuela estás estudiando? ¿En qué escuela? No, ya terminaste. ¿En qué Ujú. escuela estudiaste? En el TEC, En el TEC. Y sí. dices que tú estabas buscando como algo específico de la parte de diseño industrial. ¿Qué es eso en específico que te gustaría encontrar? Pues como que todavía ni sé porque, pues yo de hecho entré un año después a la carrera. Me tomé un año sabático porque justo no estaba segura de qué Mm. quería estudiar y me decidí por diseño industrial porque siempre he tenido como esa inclinación a, pues tal vez lo artístico, lo creativo, pero como un poco más de una manera tal vez funcional. Eh, entonces como que se alinea un poco a lo que yo entendía que quería y que me interesaba en ese momento. Claro que pues no tenía que quedarse así, ¿no? O sea, no esperaba tampoco que fuera lo que siempre quisiera de mi carrera profesional. Eh, pero pues la verdad es que dentro de la carrera ves de todo. O sea, creo que al menos el tipo de contenido que me tocó a mí y en la universidad que estuve, era más bien como un diseño integral y te enseñaban como herramientas de diseño gráfico, herramientas de diseño industrial, un poquito también alineado tal vez a una ingeniería, a pesar de que es licenciatura, eh, y metodologías, por ejemplo, también de investigación dentro del diseño industrial. Pero dentro justo de la carrera tuve unas clases de historia del arte, historia del diseño, y eso simplemente así Te me encantó. explotó. Sí, o sea, y es que siempre he tenido esa parte del interés por el arte, como, no solo como actividad, no solo como algo práctico, sino como objeto de estudio, como de investigación, casi también de curiosidad y chisme, ¿no? O sea, de como saber qué pasó cuando pasó algo y por ¿Y qué. por qué pasó? Sí, Pues ajá. mira, Marisol, creo que ahí tienen bastante en común que intercambiar ustedes, porque Marisol también se dedica, o sea, su carrera, la mayor parte de su carrera profesional está muy enfocada al arte y justo a investigación también, Ujú. origen, distribución y un montón de cosas que tienen que ver todas con arte. Pues yo creo que ustedes dos deberían de ir a echar un cafecito un día de estos. Estaría muy bien, sí. Sí, ya estuvimos Sí, platicando en el ajá. Matic del Miro, y además me tocó que estuviera en mi sala en el Miro pasado. Ah, ok, ok. Pensé Sí, que estaba con su tía, ok, ya. Ujú. no, no, no le tocó, pero digo, es un ratito el que podemos platicar en el Miro, que el podcast es esto la Sí. maravilla, ¿no? Que tenemos más tiempo para platicar de un tema en específico y conocernos un poquito más, porque además lo que haces, a mí me encanta, la verdad, te lo dije ese día y te lo repito, ¿no? Ay, muchas gracias. Este, pero bueno, a mí me interesa, perdón, Yanni, no sé si tenías Adelante, no, no, otra adelante. pregunta, pero a mí me interesa saber cómo es qué pasó en tu vida que detonó este interés para hablar de las mujeres en el arte, del Mm. feminismo y de todo eso pues esa carga política tan fuerte también que luego hay en temas de género en el arte, ¿no? ¿Qué pasó en tu vida y por qué empezaste? Dijiste, tengo que hacer esto. Sí, pues justo creo que lo que pasó fue que en la pandemia, como a muchas personas, o como un 50% de las personas que no los deprimió, porque también pasa, eh, pues yo tenía como mucha necesidad de estar haciendo algo y tenía muchos intereses, y, o sea, siempre he sido como una persona también así de estar haciendo muchas cosas todo el tiempo y tener muchos intereses, eh, pues sí, al mismo tiempo. Y en ese entonces tenía mis clases en línea y me tocó tener mi clase de historia del arte. Creo que justo esa primera vez que la tomé, la di de baja porque no me gustó, pero
como que simplemente me llamó muchísimo la atención y me di cuenta porque en paralelo estaba adentrándome un poco al feminismo en un sentido teórico, porque pues el encierro, ¿no? Era como solamente sentía que podía estar aprovechando espacios como ese para estar investigando y recibir contenido y todo esto, ¿no? Y escuchaba muchos podcasts, veía muchos videos y cosas así. Y como que solamente se me juntaron así los intereses, ¿no? O sea, como que encontré una relación entre ambas cosas que estaban siendo como importantes en mi vida en ese momento. Y estando en mi clase de historia del arte, de pronto dije, ¿por qué no hay ni una sola mujer en este contenido, ¿no? O sea, ¿por qué no más hablamos de Frida Kahlo? O sea, de verdad fue así como una duda genuina y que incluso el preguntármelo me hizo preguntarme por qué no me lo había preguntado antes y por qué nadie más lo había como, pues sí, comentado, ¿no? Y cuando ya empecé a adentrarme o cuando ya dije, bueno, voy a hacer algo, fue que empecé a buscar por mi parte yo, pues, dónde encontrar y cómo investigar sobre mujeres en la historia del arte. Tomé un curso en línea, veía muchos así blogs y páginas de lo que sea para encontrar mujeres de historia del arte. Y era como simplemente un hobby, ¿no? Así de curiosear, curiosear. Pero encontré una frase de un artista que se llama Louis Bourgeois, o Bourgeois, no sé cómo se pronuncia en francés, que decía, no soy lo que soy, soy lo que hacen mis manos. Y no sé, se me clavó en la cabeza, porque justo ella hablaba en el contexto de cómo es ser una mujer artista, ¿no? Y cómo se empieza a crear una categoría externa al ser mujer y ya no Ujú, es artista, es mujer artista, ¿no? Entonces ella respondía un poco a esto diciendo, pues es que no importa lo que sea, no importa si soy mujer, lo que importa es lo que hago, ¿no? Eh, ujú. y era una postura simplemente en su contexto y en cuanto a, en respuesta, ¿no? Pero creo que engloba muchísimo, al menos mi perspectiva que tengo ahorita, en cuanto a la historia del arte en general y la perspectiva de género, porque no es solamente decir, no reducirlo a el género o el sexo que te corresponde, sino cómo tu propio arte es lo que también eres, ¿no? O sea, y cómo no puedes separar, creo yo, al artista de su arte. Entonces, pues eso la verdad que me, así, no sé, se me quedó súper, súper clavado y, y la verdad es que fue algo que hice de como un día para el otro, el abrir la cuenta y decir, ya, me voy a poner a investigar una semana sobre un artista y subir lo que encuentro, ¿no? Los hallazgos. Y así empezó el proyecto como tal. Bueno, es que ahorita yo pensaba mientras decías esto, y es verdad, o sea, creo que el arte definitivamente va mucho más allá de género, pues el arte no necesariamente está definido por el género, tal vez pueda tener influencia en el tipo de arte que tú crees, Ujú, el género con el que tú te identifiques, pero definitivamente no tiene nada que ver, pero a lo largo de la historia sí ha influenciado incluso para que te permitan o no crear, ¿no? ujú. Obviamente también esto ha cambiado y esto lo deben de saber ustedes mucho mejor que yo, ustedes que estudian más esta área, obviamente ha cambiado muchísimo eh, esta situación con el paso de los años, pero me pregunto si dentro de tu búsqueda encontraste que cuando te preguntaste por qué no hay mujeres en esto que estoy leyendo, en todos estos Ujú. documentos que estoy leyendo, por qué no hay mujeres, en realidad era más que no había mujeres o que sí había mujeres, pero no estaban documentadas. Sí, justo. Y de hecho, justo uno de los primeros escritos que encontré al ya introducirme en historia del arte con perspectiva de género como tal, que es así como la Biblia de la historia del arte con perspectiva de género, es un artículo de una historiadora del arte que se llama Linda Nochlin, que se llama ¿Por qué no han existido grandes mujeres artistas? O ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Y justo este escrito es como la primera vez en la historia que se hace esta pregunta y que se contesta en el contexto de historiadores e investigadores, ¿no? Y
Y ese escrito lo publicó en los setentas, o sea, ayer. Eh, y justo todo el escrito, que es muy bueno, o sea, es un artículo muy breve, eh, creo que lo publicó en una revista, pero todo el artículo gira alrededor de sí, si te estás preguntando por qué no han existido grandes mujeres artistas, te puedo decir que es por esto, por esto, por esto, pero aquí el problema es que la pregunta está mal. No es por qué no han existido, es por qué no nos han contado de ellas. Ujú. Porque dentro, y justo creo que el lenguaje que utiliza y la narrativa que utiliza ella es muy buena para que tú sola te empieces a dar cuenta de tal vez esto no es la pregunta correcta, ¿no? O sea, no es el recorrido que tienes que hacer para tratar de encontrar una solución o una explicación detrás de la falta, la supuesta falta de mujeres en la historia del arte, ¿no? Entonces, creo que, o sea, si le diste así en el clavo a que se trata de responder la pregunta importante de esas condiciones, cuáles fueron esas condiciones y diferencias propias de estructuras de género eh, que limitaron la producción femenina en la historia, ¿no? Ok. Sí, y a partir de cuánto entonces, o que tengan ustedes conocimiento, se empieza a documentar más sobre los perfiles de mujeres artistas. O a partir de cuándo empieza ya a existir más información, o sea, las empieza, pues es que no sé si reconocer, si documentar documentarlas significa al mismo tiempo reconocerlas, pero a Mm, partir de qué momento ya existe información. Pues realmente en ese lapso así de los setentas para los 2000 empiezan a haber como muchos movimientos respecto a esto. Por ejemplo, hay un colectivo que se llama las Guerrilla Girls, que son unas activistas, artistas y antirracistas, que está bien chilo su trabajo porque bueno, justo estaban activas principalmente en los noventas, Ujú. ochentas, noventas creo, y iban por las calles así de Nueva York, principalmente estaban en Estados Unidos, con máscaras de gorilas y siempre fueron un grupo anónimo. Y Ah, ya, sí, hacían, alguna vez sí, sí, sí. Sí. Ajá. y hacían Ujú. activismo con pósters, diseñaban pósters y hacían investigaciones que justo eh, exhibían o publicaban estos resultados de las investigaciones en los pósters en la ciudad y en lugares como museos, ¿no? Y uno de los más populares es este póster que pregunta que si las mujeres tienen que estar desnudas para entrar a los museos, porque usa estos datos de justo una investigación que hacen en el Museo Met de Nueva York, en el que 83% de los desnudos de las pinturas desnudas en el museo eran femeninos Ujú. y solamente creo que el 3% de las artistas en la sección de arte moderno eran mujeres. Entonces se plantea ese cuestionamiento, ¿no? ¿Tienen que estar desnudas las mujeres para entrar al museo? Y pues justo a partir de un poco ese contexto creo que empieza esa búsqueda por la investigación apta, pero la verdad creo que todavía sigue, o sea, apenas ahora todavía está como creciendo esta parte, porque dijiste, o sea, se me hace muy importante eso, que no solamente, no recuerdo bien cómo dijiste, pero no es solamente como la investigación, sino como el reconocimiento Ujú. porque mucha de la narrativa en Internet todavía, o sea, si buscas por ejemplo, no sé, Frida Kahlo nomás, Ujú. hay mucho tema como cuestionable, ¿no? O sea, sobre su vida, siempre es como hablar de su vida personal. O, por ejemplo, hablar de Lee Krasner, que era la esposa de Pollock, justo es Lee Krasner, la esposa de, ¿no? O sea, Ujú. siempre. Y Dora Frida Maar, Kahlo o sea, todo el mundo que escuchó Frida Kahlo sabe que a la par existe Riego de Ivela. Sí, ajá, yo sí, sí. sí. Sí, todos conocemos a Ajá, Picasso, pero no ajá. conocemos a sus como 5 parejas distintas que fueron artistas y que se vieron limitadas particularmente por la relación que tenían con Picasso, ¿no? O Ujú. sea, y creo que es súper importante este tema de la narrativa y la comunicación que existe alrededor de las mujeres en comparación con los hombres, ¿no? Sí, sí, y hablando de este tema en particular, el arte, pero sabemos que esto está
en todas las áreas, ¿no? O sea, Ujú, esto trasciende más allá de profesiones o de áreas o de actividades, es pues de existencia, casi, casi ujú, como tal. El otro día estaba platicando con Verónica Madrigal, de hecho creo que hizo por lo mismo, hizo una historia por ahí, de que me encontré, estaba yo investigando la definición de mujer, ¿no? Y entonces mm, empecé por lo básico, que es buscarla hasta en el diccionario, ¿no? Y casi me da algo de coraje descubrir que en el diccionario la definición de mujer parte de la definición de hombre. O sea, mm, el, una mujer como concepto existe a partir de ser el antagónico de un hombre. O sea, ujú, no como individuo, no como humano. La mujer es lo que surge como opuesto al hombre. Y no tiene nada que ver, o sea, casi me voy para atrás, casi, bueno, es que hasta en el diccionario, por el amor de Dios, ¿no? Entonces, pues ajá, sí, el simple hecho de existir, ya no nos vayamos a una profesión o a nada, el simple hecho de existir como mujer tiene esta limitante de que es a partir de un hombre. Y bueno, ya ujú, ni siquiera nos clavamos en todos los demás géneros que sabemos que hoy existen, ¿no? O sea, ya ujú, partiendo desde lo básico hombre-mujer sin querernos ir muy a profundidad. Y pues sí, realmente, no sé, supongo que en su momento, por alguna razón, así lo hicieron, pero no, pues obviamente no es algo que ya aplica en estos momentos. Y en el área del arte en particular, pues sí, sí me da mucha curiosidad saber cómo a partir de qué momento alguien dijo, ya basta, ¿no? O sea, ya basta, por qué no tenemos las mismas posibilidades o por qué no tenemos el derecho de ujú, crear arte si solo porque somos mujeres? Y, y sobre todo, ¿qué lo detonó, no? ¿Qué fue lo que detonó esa necesidad que ya no se pudo contener? ¿Ustedes tienen idea ujú, de lo que... Pues en el tema, pues como en todo, también históricamente la mujer siempre ha sido relegada de muchos contextos, ¿no? Y la academia, es ujú, uno de los que la mujer, pues inclusive en México recientemente apenas, digo, no hace más de un siglo que nos permitieron ingresar a la universidad, ¿no? O sea, Ujú, anteriormente ujú. no se permitía que las mujeres estudiaran en la universidad, no estoy hablando de más de 100 años, ¿no? Entonces, pues en el tema del arte había como otro nivel más complejo porque pues el gremio del hecho de ser artista, de al mundo intelectual, pues pertenecía a un grupo de gente que buscaba los placeres, ¿no? Entonces ni siquiera era algo formal. Entonces, imagínate que una mujer no solamente se le ocurriera que quería estudiar, ¿no? Sino que quería entrar a un mundo de perdición que era el mundo del arte. Ajá. Entonces era así como doble, pues doble filtro para la mujer, Ajá. para que se le sí, permitiera entrar a las mujeres. Entonces, esa era una parte y y dentro del gremio del arte hay subgéneros donde todavía se le relega más a las mujeres. Y una de esas es la escultura, ujú, porque además en la escultura pues te implica agarrar herramientas, agarrar sí, trabajo físico, ¿no? trabajo físico que la mujer Ujú, Entre no, comillas. físicamente no está capacitada para hacerlo, ¿no? Ajá. Entonces, si te fijas, te vas como por capas, siendo, segregando a la mujer, o sea, primero en la academia, ¿no? Y luego en el ujú, mundo del arte, y luego dentro del mundo del arte no puedes entrar a todo. Entonces, Ujú, ujú, ahí ya traban tres filtros en los que no puedes estar. Entonces, el hecho de que las mujeres estuvieran en el arte era para ser musas inspiradoras de los grandes artistas, pero no ser las artistas que se puedan inspirar. ujú, Entonces, se le permitió a la mujer, sí, obviamente, pintar como un ejercicio de distracción, pero ujú, se podía pintar nada más naturaleza, temas de ese tipo. Entonces,
ese estereotipo que las mujeres siguen arrastrando hasta la época del día de hoy, en la que pues las mujeres son buenas para pintar flores y paisajes y bodegones y cosas que no tengan que ver con la reflexión y el discurso, a la Ujú. fecha se sigue permeando ese estereotipo, ¿no? Ujú. Una mujer que empieza a pintar otras temáticas siempre es así como de, wow, qué atrevida. O sea, se animó a pintar otras cosas, ¿no? Ajá. Y pareciera absurdo que en el dos mil Sí. veintitrés todavía hay gente que piensa de esa forma, pero la verdad es que todavía no existe, ¿no? Y todavía existe esta discriminación por género a las mujeres para que entren a ciertos sectores y sigue siendo la escultura uno de los lugares donde las mujeres difícilmente pueden entrar, ¿no? Por Ujú. el tema físico, sigue siendo un ruido para las mujeres. Sí. Entonces, las mujeres siempre han estado presentes en el mundo del arte como creadoras y sí como musas, pero han sido efectivamente, como dice Sofía, borradas de la historia. O sea, siempre han existido las mujeres, siempre Ujú. han pintado las mujeres, siempre han tenido algo que decir las mujeres, siempre han escrito, siempre se ha cuestionado desde muchos siglos atrás, pero se han borrado de la historia y no solamente del mundo del arte, sino que se han borrado de las revoluciones, de De la la política, medicina, de de... la Ajá, la medicina, ciencia, de sí. tanto que ahorita tratamos de visibilizar a esas grandes mujeres que además también tuvieron una contribución muy grande a la historia del Sí. mundo, ¿no? Y de Ujú. la ciencia. Pero al igual que en la ciencia, también hay muchas mujeres en el arte que han sido borradas, ¿no? Y como Ujú. dice Sofía, pareciera que solo Frida Kahlo es la pintora, pero hay muchísimas mujeres que, bueno, en calidades pudiéramos decir muchas cosas, pero hay muchísimas mujeres que han contribuido de diferentes formas, ¿no? Y si Ujú. bien el movimiento feminista se ha hecho fuerte a través de la herramienta del arte. Y, Ujú. por Ujú. ejemplo, el Ujú. movimiento que hizo Judith Chicago con su Dinner, a ver, se me olvida el nombre de la obra, Dinner party, ¿no? O dinner Dinner table. Party, ajá, que ella le da un impulso y no solamente el tema de, oye, las mujeres aquí estamos creando, y no solo eso, vamos a usar el arte como una herramienta de protesta, Ujú. Mm, como qué una herramienta interesante. para visibilizar el feminismo, este, y va a ser nuestra bandera, ¿no? Entonces, Ujú. a ella se suman fotógrafas, escritoras, activistas, que dicen, va, a través del arte vamos a hacer protesta. Y eso Ujú. es por eso que en los años 70 se pareciera que es cuando las mujeres dicen hasta aquí, Ujú. Mm, pero el movimiento feminista se ha apoyado de la herramienta del arte desde muchos años atrás, ¿no? Ahí está Virginia Woolf con sus ensayos sobre el tema de Ujú. las mujeres y del feminismo de la época, y bueno, pues muchísimas más que yo creo que tiene Sofía un archivo inmenso para sí, compartir por años, o sea, eso es inagotable, más las Sí. mujeres que siguen, ¿no? Entonces, eh, creo que es súper importante el trabajo que ella hace, que es de visibilizar a las mujeres artistas, y específicamente en ese rubro, porque a la fecha sigue habiendo este tema de discriminación por género, se sigue Ujú. minimizando, se tienen que seguir validando constantemente, como por en la misma muchos lucha. sectores, Ujú. como en muchos sectores, Sí. y digo, Yanni, tú tienes aquí documentado en el podcast todas las mujeres de diferentes áreas que han tenido ciento que Sí. veinticuatro validarse Sí. por más, y es injusto para nosotras, ¿no? Tener que estar validando nuestro conocimiento, nuestras capacidades constantemente porque es desgastante, Ujú. pero pues este tipo de acciones como las que hace Sofía, pues nos hacen fuertes, ¿no? Sí, Ujú. sí, se Y suman creo obviamente a que propósito. Ujú. ha sido bien interesante para mí el hacer este tipo de investigación y también verlo en retrospectiva y poder como llenar esta línea del tiempo, ¿no? Y poder darnos cuenta también de cómo, por ejemplo, pues las mujeres están presentes desde el arte prehistórico, o sea, estas cuevas con las pinturas rupestres, perdón, y estas manos, por ejemplo, creo que hace como unos 10 años, en 2012, 2013, se hizo una investigación
que justo confirmó que más del 75% de esas huellas eran femeninas, haciendo una comparación con la longitud Ujú. de los dedos, ¿no? Y con la pues estructura fisiológica comparativa entre hombres y mujeres. Y después de eso, por ejemplo, en la Edad Media, que todavía se conoce como la Edad Oscura o la época oscura, en la que según no hubo ningún tipo de avance ni tecnológico, ni científico, ni social, es muy interesante ver cómo este paralelo, porque no existía el concepto de artista como tal, y quienes ilustraban los libros y escritos medievales eran artesanos y artesanas que trabajaban hombres y mujeres juntos, o sea, en el mismo espacio, ganando la misma cantidad de dinero y teniendo la misma cantidad de trabajo. Y era todo porque pues todos trabajaban a servicio de Dios, entonces su reconocimiento no era algo que querían, sino era como cumplir con esta parte de el trabajar para Dios, ¿no? Y, y pues justo así como empiezas a darte cuenta que justo son estructuras y sistemas patriarcales los que dictan y empiezan a limitar a la mujer principalmente, eh, pues ya en la época moderna, ¿no? Y que justo como decías, se convierten en estos estereotipos que todavía hasta ahorita los estamos cargando porque o sea, también no es algo que desde un principio era un estereotipo, sino que eran imposiciones legales y sociales y familiares que ahorita todavía cargamos como estereotipos. Ujú. Y justo, o sea, en el siglo XVII las mujeres no podían ser artistas a menos de que tuvieran un familiar artista y eso significaba que podían trabajar en su taller o que estuvieran en una familia burguesa y eso significaba que podían tener acceso a habilidades creativas como decoración, ¿no? O sea, como entretenimiento y principalmente era porque tenían que ser un buen partido para el hijo de señor Don Tierras que le iba a convenir al papá, entonces no dejaba de ser también eh, la mujer vista como un objeto de intercambio y como Ujú. un objeto al que darle valor a partir de ciertas herramientas como estas, ¿no? Y justo, o sea, solamente se le relegaba a la mujer a los bodegones, a retratos principalmente, pero por ejemplo, y todavía hasta principios de 1900, las mujeres no podían pintar desnudos, no estaban admitidas a las clases de pintura de cuerpo desnudo porque era así, escándalo, o sea, la mujer no podía ver a otra mujer desnuda, claro que no, pero pues justo, o sea, son estas imposiciones y estas como condiciones limitantes históricas que todavía cargamos y que además creo que algo importante para mí en cuanto a la reivindicación de las mujeres en la historia del arte es esta parte de conocer que sí hubo artistas en la historia y que eso de alguna manera significa que, al menos, por ejemplo, para una niña, porque yo recuerdo que sí tuvo mucho impacto en mí como niña el aprender de artistas, ¿no? O sea, y de saber que había, pues, personas creativas y profesionales en la historia y que tuvieron algún impacto de alguna manera, era como inspirador, ¿no? Y creo que esa parte para una niña es muy importante simplemente saber que hay referencias tangibles y impactantes en la historia de mujeres. Ujú. Entonces, y las hay en todos los rubros, pero pues a mí me interesa Ujú. en este sentido, ¿no? Ujú. Sí, y ¿sabes qué? Yo creo que, bueno, honestamente cuando reflexiono sobre esta parte de no solamente era que no se les permitiera estar, ¿no? Ujú. Sino que las que estaban, como todo, y ahorita estamos tres mujeres creativas o que nos dedicamos a la creatividad no se puede detener más porque te digan que no puedes ser creativo. Justo Claro. eso estaba pensando, o Es sea, ¿y qué algo hacías con ese impulso? exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, Virginia Woolf en uno de sus ensayos sobre la mujer dice o cita la historia de la hermana de Shakespeare, Ujú. que dicen que escribía inclusive mejor que él, ¿no? Pero siempre se dice ese tipo de cosas como para querer reivindicarse, ¿no? Ujú. Pero Sí. bueno, el punto es que la mujer también escribía, pero la mandaron al manicomio porque se le ocurrió escribir, ¿no? O sea, a ese punto. Y Ujú. entonces ella en su ensayo cuestiona y dice,
¿qué hubiera sido de esa mujer o de esos textos si se le hubiera permitido escribir? Ujú. ¿Hubiera sido mejor que el hermano? Tendríamos unas grandes obras maestras en esta época que podamos seguir disfrutando así como disfrutamos de todas las Ujú. obras que escribió William Shakespeare, pero nunca lo vamos a saber porque no se le Ujú. permitió, ¿no? Se le Ujú. metió al manicomio porque se le ocurrió escribir teatro cuando al hermano, pues, ahorita pues seguimos hablando de William Shakespeare, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Ujú. para el teatro. Pero el hecho de que explotaran y dijeran es que, o se tienen que expresar esa creatividad, esa parte de que solamente con el arte o la gente que utilizamos el arte sabemos que esa es la herramienta, el El vehículo, canal. Ujú. exacto, el El vehículo medio, sí. de Ujú. expresión y que tiene que ser de esa forma y no de otra. Entonces, Sí, ese sentimiento lo movemos a ese contexto y que podamos lograr tenerlo es así como, wow, o sea, no es solamente que logró expresarse, sino que logró hacerse ver en un mundo ujú, que que la logró quería expresarse a ocultar. pesar de, sí. Ujú. Exacto, Ujú. exacto. Entonces creo que tiene así como este doble, ahora sí como hablábamos de los filtros hacia abajo, Ajá. pues creo que tiene ese doble valor Sí, totalmente. Sí. de decir, wow, o sea, por Tiene la, alguna razón Margot se quedó en la historia, ¿no? Porque pudo haber Ajá. sido borrada totalmente, ¿no? Pero hubo alguien, así como Sophie, que está rescatando esto, hubo alguien que en su momento o en la época quiso rescatar a esas mujeres, ¿no? Ujú. Entonces, así de trascendente e importante es lo que está haciendo Sofía. sí, es Sí, como pelar una cebolla, ¿no? O sea, te vas encontrando sí. con capas y capas y solo vas llorando y llorando de darte cuenta, sí. Y también me hace pensar en algo que también justo creo que ha sido como prioridad al estar trabajando en esto, como que empiezo a definir como los principios, ¿no? O sea, o las cosas que para mí son así de que, pues como anclas, ¿no? Y uno de ellos para mí es esta cuestión del genio, o sea, esta definición del supuesto genio y cómo Ujú. siempre se usa esa palabra para hablar de los artistas más reconocidos y más prolíferos de la historia del arte, pero que tú empiezas a darle, o sea, quitarle esas capitas y te das cuenta de que pues sí, era hijo, sobrino del señor este y siempre tuvo acceso a esto y, o sea, claro que te dicen, uy, Picasso pintaba esta pintura hiperrealista a los 12 años. Pues sí, pero desde los 6 estaba en una escuela privada de arte, Ujú. ¿no? O sea, es como que esta idea del genio es construida y situacional. Y justo en comparación a las mujeres, de hecho, justo cuando también estaba investigando sobre esto, algo que me impactó mucho, que creo que es similar a lo que decías con la definición de mujer en el diccionario, en el diccionario no existe la palabra genia, solo es genio. Entonces, el lenguaje es como puede ser una barrera, puede ser un medio para poder, pues, lograr algo, ¿no? O sea, el poder identificarte y poder definirte dentro de un concepto Ujú. escrito, un concepto, pues, ya fijo, pues implica una posibilidad real, ¿no? Entonces, pues toda esta cuestión del genio ha sido también activamente eh, distintiva entre mujer y hombre o entre géneros. Y simplemente a mí, o sea, me ha quedado claro que el genio se construye y que el genio se logra y que depende de muchas situaciones que las mujeres no han tenido y no tuvieron. Entonces, creo que sí es súper importante cuando o sea, nos encontramos con una obra de la historia de una mujer, el estar consciente del contexto y las situaciones que a pesar de pudieron llevar a que esa mujer trabajara, ¿no? Entonces, no sé, a mí siempre como que hay una partecita así como que me duele de cuando veo una obra de una mujer y la comparan inmediatamente con la de un hombre del mismo movimiento, por ejemplo, con, no sé, Remedios Varo y Dalí, ¿no? Ujú. Eh, y,
y simplemente no puedes compararlo porque las condiciones bajo las que se crearon no eran las mismas. Y eso genera otra capa en la que tienes que contemplar tal vez la distinción entre el arte generado por mujeres y el de hombres, pero solo se vuelve como complejo, porque entonces dices, entonces no son iguales, o sea, y no, claro que no son iguales, pero sí creo que es súper importante estar conscientes de todas las limitantes que implicaban, ¿no? O sea, porque no es solamente el sexismo de una persona hacia otra, sino el sexismo estructural. Y sí, creo que eso es algo que, como una reflexión que todavía tengo constantemente y no sé, que me da como muchas vueltas en la cabeza. Creo que acabas de decir algo súper importante, que, que es donde creo que donde está la trampa, cuando Ujú, empezamos a comparar. ujú, Ujú, sí, Porque, como dices, pues no podemos comparar porque las condiciones no fueron las mismas. Si bien pertenecen a lo mejor a una misma corriente artística, ujú. pero sus aportaciones son distintas, su visión es distinta, su el intención es proceso, distinta. exacto, lo que querían decir era distinto. Sí. Sí. E inclusive ese ejemplo que pusiste, pues Dalí es Dalí gracias a Gala. Ujú. O sea, él no hubiera sido nadie Sí. si no hubiera estado Gala. Entonces, pues a él también lo hizo una mujer, ¿no? El artista que llegó a ser. Pero pero bueno, eso fue el ejemplo que diste. Pero creo que ahí es donde está la trampa, cuando también nos quieren comparar con Ujú, los hombres y cuando no se trata de comparar, ujú, se trata de qué quieres decir, cuál es tu voz, cuál es la narrativa que quieres que esta artista estaba construyendo con su obra, ¿no? En ese contexto, que bueno, tú que estudiaste historia del arte, pues la historia del arte es eso, ¿no? Contextualizar las obras en una época específica y qué discursos estaban inmersos en esa época según el momento de la historia, ¿no? Tal cual es eso. Entonces, pues de ahí es como lo importante, ¿no? Dar el contexto de esa obra y de esa artista, sin tener que caer en los comparativos, porque el comparativo es una trampa, Y pues es sí. para Y que luego también cualquier... pasa mucho que comparan mujer con mujer solamente por ser mujeres, aunque no están dentro del movimiento ni nada, o sea, y es todavía más y es profundamente que incorrecto. tanto el arte como cualquier otra cosa no surge a partir de o por o para compararse con nada. O sea, en este caso Ujú, el arte surge a partir de la necesidad y el derecho de expresarte, nada más. Entonces, sí. el hecho de compararlo no le aporta, pues, o sea, realmente no le aporta valor ni mucho menos le resta, porque una obra no es creada para eso, no está creada Ujú, para ser comparada con nada. Pero bueno, ahorita que hablábamos de reflexiones, tú decías que tu curiosidad empezó a partir de una clase de historia que tuviste y que te diste cuenta ¿y dónde están las mujeres, no? Aquí en todo ujú. esto que está documentado y empezaste a crear tu blog. Bueno, más bien es un perfil de Instagram, Ujú. pero casi que funciona como blog, Sí. en donde empezaste a encontrar información. Tengo dos preguntas. Una es más fácil, que es ¿a dónde encuentras toda esta información? ¿De dónde te documentas? Y la otra es, cuando tú empezaste tu investigación, empezaste con una hoja en blanco, pues, o sea, tú ibas a ver qué encontrabas respecto Ujú. a este suceso. Hoy, ¿cuánto tiempo tienes ya con el proyecto? Como 2 años, un poquito más de dos Bueno, años. 2 años después de que se ha llenado esa hoja. Pues mira, la primera pregunta, eh, que sí fue súper difícil para mí encontrar fuentes, siempre fue Ujú, y todavía es, porque justo mi formato es que es una semana para un artista y eso implica 3 posts distintos. El primero es una frase de ella, el segundo es su imagen y el tercero es su obra. Y para mí es importante respetar este formato porque me interesa tener algo que ella dijo, o sea, y ujú. poder como saber qué tipo de ideas o principios tenía como persona. Sí, dale una Eh, identidad. Ujú. sí, y por eso es importante también ver su cara, ¿no? O sea, creo que es muy importante ponerle rostro también a las artistas y las personas en general. Y pues finalmente la obra, ¿no?
Y ha sido bien difícil, o sea, al final les digo que yo empecé esto así de, bueno, voy a hacer algo ya. Y al final yo misma me condicioné un poco a mi formato y a veces no encuentro frases de artistas, o sea, estas artistas es muy limitada la información que se encuentra de muchas mujeres. Y me ha pasado mucho esto de que encuentro un artista que me gusta mucho y que se ve acá muy chila y todo, pero no encuentro nada de ella. Eh, y la verdad es que no he encontrado como tal, o no podría decirles así como, esta página tiene información de Ujú. 400 artistas. Hay ciertos blogs, hay uno que se llama Un día como hoy o tal día como hoy, que justo por un año me parece estuvo subiendo cada día, así de, este día nació esta artista. Y la verdad es que el blog está muy completo, lo acabo de encontrar hace muy poco, pero fue un trabajo de un año y terminó. Y de vez en cuando me encuentro esas joyitas así de contenido tal cual sobre mujeres en la historia del arte, pero la verdad sí ha sido un tema. Pero también, pues obviamente creo que tuve que ampliar ese tipo de referencias que estaba buscando y he encontrado muchos libros, físicos, PDFs también, Ujú. para aprender de distintas mujeres del arte. Y la verdad es que también no me limito, o sea, lo googleo, busco videos, busco TikToks, busco todo. O sea, creo que ampliar las fuentes y los lugares donde buscar nunca te va a perjudicar en ese sentido. Sí, claro. Y sí, justo pues empecé así como mi hoja en blanco. De hecho, todos mis posts y todas las 51 artistas que tengo ahorita en la página son un documento de Drive que tengo explotado ahí, que siento que un día va a desaparecer porque son justo como 60 páginas y no sé, me da miedo. Pero pues sí, creo que ha sido también muy loco para mí ver cómo empieza a crecer ese como archivo que tengo, ¿no? De la investigación que he hecho. Y pues justo, pues se ha transformado en otras cosas, ¿no? O sea, justo estoy pensando y queriendo destinarlo a eh, hacer una publicación escrita, o sea, un libro o un catálogo o algo como más material, o sea, materializarlo de Ujú. alguna manera y hacer estos cursos y como estas actividades que ya he hecho de los drink and draws y talleres y simplemente creo que algo que me pasó cuando empecé a encontrar toda esta información es decir, tengo que hacer algo con esta información. Y creo que parte de lo que tengo que hacer también es compartirla. Y es algo que quisiera también que pudiera yo encontrar, ¿no? O sea, y creo que lo he encontrado también. O sea, me da mucho gusto cuando veo blogs y páginas de gente que dice, ay, estas son las mujeres que más me gustan de la historia del arte, ¿no? Y que pues están también en esta intención de recuperación que tengo. Y pues nada, creo que no tiene sentido si no se comparte. Entonces, Sí, pues claro. eso, en eso está ahorita. Pues es el origen, ¿no? De la problemática, justamente, ¿no? La Ujú. falta de compartir toda esta Sí, información. justo. Y que como a ti te cambió la vida, como dices en un momento tu temprana edad, pues así igual a muchísimas otras personas les puede suceder lo mismo. Ujú. Oye, Sofía, yo quería saber cómo es que eliges a quién poner, porque a mí me llama la atención. Bueno, yo he visto varios que ponen luego de varios artistas y eso, pero me llama la atención que pones artistas que además no son las clásicas, pues, o sea, no Mm. pones, o sea, no estás hablando de María Izquierdo, de Remedios Varo, de Honora Carrington, que son más famosas, ¿no? Y a lo mejor Ujú. ya han recibido un poquito más de visibilidad, sino que presentas mujeres que realmente han sido invisibilizadas en el mundo del arte. ¿Cómo es que haces esta selección de artistas? Pues creo que justo cuando lo empecé desde una perspectiva feminista, ¿no? Y como les contaba que estaba entrando un poco con la teoría, me encontré con mucha metodología y terminología que tenía mucho sentido, ¿no? O sea, como lo es la interseccionalidad. Y para mí fue muy importante decir, ok, o sea, porque no solamente es una historia a medias, una historia sin mujeres, sino es una historia occidental, blanca y heterosexual. Entonces, creo que una de mis primeras intenciones también fue buscar
mujeres de todo el mundo, ¿no? Y de pronto así busco como la traducción en ruso de historias famosas, digo, de mujeres famosas o pintoras famosas, y así logro encontrar como, eh, pues estas, pues respuestas a la búsqueda más amplias, ¿no? Y más universales, que es algo que me interesa mucho. Entonces, sí, justo creo que es muy intencional el tratar de encontrar, pues, mujeres de las que de plano no tenemos ni idea. Eh, y pues poco a poco creo que también es importante tratar de reconfigurar un poco la narrativa de ciertas artistas que sí conocemos muy bien, pero que justo las conocemos en relación con alguien más o en relación con un suceso. Y en ese sentido ha sido fácil como que mezclar un poco el decir, ay, esta artista, por ejemplo, no sé, Dora Maar, que fue pareja de Picasso y que no deja de ser occidental, no deja de ser una mujer blanca y no deja de ser un poco conocida, pero también de, por ejemplo, ay, este nombre en ruso se llama Samita, no sé qué. La verdad es que también batallo mucho con los propios nombres de las mujeres, pero pues esta artista rusa en la época de guerra y pues ciertas situaciones que sí son como muy ajenas al canon que tenemos como reconocido, ¿no? Y sí ha sido interesante como jugar con eso también. ¿Tienes algunas favoritas? O sea, dentro de lo que has encontrado, Sí. sí, sí, como quién, danos unos ejemplos. Uy, pues yo creo que mi favorita es Hilma af Klint, que ella fue una pintora abstracta y de hecho es la verdadera pionera del arte abstracto, no Kandinsky, porque ella empieza con sus obras en 1906, me parece, y Kandinsky empieza unos años después con su manifiesto del arte abstracto, solo que ella nunca exhibió sus obras. Entonces su historia es muy, muy interesante y sus obras son como matemáticamente espirituales. Entonces, creo que visualmente tienen mucho impacto, a mí me gustan muchísimo y fue una de las primeras de las que hablé en la cuenta, entonces como que le tengo también cierto cariño. Otra yo creo que podría ser Leonor Fini, que es una mujer argentina, me parece, y fue surrealista, pero su obra es, no sé, de otro planeta. Porque honestamente, bueno, en el surrealismo creo que hay muchos temas muy, muy definidos que hacen que la obra sea muy concreta, ¿no? O sea, como muy similar y de pronto encuentras muchas similitudes en artistas distintos, pero su obra creo que se aleja un poco de eso y a mí me encanta Leonor Fini. ¿Y quién más? Mm, Clara Peters. Clara Peters fue una artista barroca que justo estaba en este contexto en el que las mujeres solamente podían hacer bodegones, pero Ujú. ella decidió que no se iba a quedar conforme con eso y se retrató en reflejos de los objetos que habían en el bodegón. O Mm. sea, había no Sí, sé, hizo un una copa. autorretrato. Ajá, hay una copa así como súper decorada y se autorretrata como 7 veces en el reflejo así diminuto y no sé, es muy impactante y es bien lindo también porque tú ves el bodegón y reconoces la técnica, ¿no? Y la habilidad que tenía para ese tipo de obras, pero también tienen como esto escondido, ¿no? Y creo que también era algo muy intencional de decir, aquí estoy, o sea, esta es mi manera de firmar mi obra, ¿no? Y de que yo esté ahí. Entonces... y también son estas cosas que pasan de que no se sabe nada de lo que ella decía ni pensaba, entonces hay como espacio para la interpretación y espacio Mm. para que tú también puedas como tal vez identificarte de alguna manera y creo que es bonito pensar eso, pensar en que ella se quería retratar y quería estar como pues presente, ¿sabes? En sus obras. Yo creo que ellas tres son las que me vienen en la cabeza ahorita. Sí, fíjate, yo ninguna había escuchado, para serte honesta. ¿Tú, Marisol? No, también no había escuchado de Sí. ninguna. Por eso te digo que, digo, yo sigo su Ujú. blog y se me hace muy padre, pues porque comparte de mujeres que sí verdaderamente
Si no es porque Sofía las comparte, nunca me entero que existen. Pero, y eso que yo estoy en el mundo del arte, Ajá. pero tengo que estar, pues, digo, yo me dedico a vender arte y es Mm, otro. Este, sí. tengo curiosidad como de cuáles fueron las reacciones, uno, de las personas que te rodean en tu vida cuando te decidiste hacer este proyecto, y otra, cuáles fueron las reacciones y comentarios de la gente en tu blog. Ujú. Pues sobre gente cercana, creo que de alguna manera fue así como que hizo mucho sentido, o sea, no fue así como algo que, no sé, se les hiciera raro o impactara un poco más de lo que debería, no sé, porque pues creo que honestamente sí yo me identifico mucho con mi proyecto y es como todo lo que me interesa y todo lo que me gusta está así ahí. Entonces, pues siempre tuve mucho apoyo, la verdad, también mis papás, que, que incluso mi papá, por ejemplo, es una persona como muy conservadora y un poco muy así, hombre, y alejado un poco también del entendimiento del arte, a pesar de que tiene el interés, está muy, muy interesado y muy, se acerca mucho al proyecto, a pesar de que creo que un poco no lo entiende, ¿no? Pero es Ujú, como pues sí, es como este intento que tiene, ¿no? De apoyarme y lo hace. ujú. Y, y pues dentro de la página como tal, sí creo que he obtenido muy buena, como interacción. Recuerdo que cuando lo empecé tenía pues muy pocos seguidores y de pronto me siguió así como una cuenta de una señora, porque aparte, o sea, me seguía cualquier persona y yo de que a ver qué persona eres. Ujú. Y me di cuenta que era una señora como de Colombia y que era como maestra de pintura para niños o algo así. Y la señora como que apenas además usaba las redes y a veces solo comentaba y como que ponía emojis de más y así. Y solo recuerdo que todavía está bastante activa en cuando posteo, pero sí me acuerdo de sentir como ese apoyo así de, Genuino. sí, genuino de quién sabe dónde y con este intento también me imagino difícil de una persona que tal vez no estaba muy acostumbrada a las redes sociales o que al menos así se podía como percibir un poco. Pero justo, o sea, fue como muy bonito para mí y ahí la tengo así como, ah, sí, la señora. La señora que me apoya. Sí, la señora que me apoya desde Colombia. Así de, ojalá hoy esté comiendo bien rico, así, esta vez. Sí, qué padre. Sí, sí. Oye, pues obviamente el arte tiene una gran repercusión en tu vida profesional, pero a nivel personal, o sea, ¿cómo tú consideras que influye en quién eres tú, en las decisiones que tomas? Porque estoy segura que ha cambiado mucho el tener toda esta información, el saber de todos estos acontecimientos, de alguna manera ha influenciado en tu psique, en lo que tú tenías Sí. incluso ya conceptualizado y formado. De qué manera influencia en ti, a nivel personal? Uy, yo creo que sí, mucho. Creo que algo que me parece muy gracioso darme cuenta es que ahora tengo un sesgo inverso y no conozco a los hombres de la historia del arte y Mm. que me ha pasado mucho de verdad esto de veo, por ejemplo, eh, un apellido y veo una obra y digo, ¿qué onda? ¿Cuándo pintó ella eso? Y resulta que es el esposo y yo así de, ah, no más, él también pintaba. Y me ha pasado mucho eso, incluso Mm. también en música clásica y cosas así. Con Clara Schumann, por ejemplo, que yo ni topaba que su esposo también tocaba. Y pues es curioso, pero también como me da como cierto orgullo de alguna manera, porque digo así como de que, jaja, es al revés ahora, ¿no? Conmigo funciona Pero al revés. sí, pero sí, completamente también en mi vida personal es como, siempre he sido como muy coleccionista y ahora es como algo muy personal mío el tener postales que tengo aquí en todos lados y obras y poner de fondo en mi computadora. O sea, creo que ya es algo como muy propio de mis objetos
mi interacción con mis espacios y todo, que para mí siempre es como muy, pues, inspirador y también muy, una manera de definirme, ¿no? También un poco. Y pues creo que también son estas cosas que una vez que lo ves no puedes dejarlo de ver y, Ujú. y que de esa manera también ha impactado en otras cosas, ¿no? O sea, creo que si me pregunto por las mujeres en la historia del arte, de pronto me empiezo a preguntar por ellas en la música, en la ciencia, en la cocina, o sea, ya no es unos lentes que te puedes quitar. Entonces, Ujú. sí. Qué padre, qué interesante. Sí. Oye, Sofía, y platícanos un poco más de los talleres, cómo los, porque además ya nos dijiste que tienes un montón de información y de documentación. ¿Cuál fue el reto a la hora de crear estos talleres y cómo de qué van? Platícanos más sobre eso. Sí, pues justo el taller que di, que fueron como 3 ediciones, fue un drink and draw y taller sobre específicamente el surrealismo. Entonces, pues justo el formato fue para poderse replicar con otros movimientos y es justo la intención. Pero creo que funcionó muy chido en ese sentido porque era como muy, muy dirigido, ¿no? O sea, era hablar del movimiento como tal, la fundación teórica que tuvo, o sea, revisar el manifiesto y era como un poco una plática de mi parte mientras las participantes dibujaban y pintaban su propia versión de una de las pinturas de las artistas que veíamos en el taller. Entonces creo que la dinámica, la verdad, a mí, o sea, eh, me dejó muy satisfecha, eh, y se prestó mucho para como también la conversación Ujú. porque pues justo pasa esto de descubres cosas que impactan mucho, ¿no? O sea, que impresionan mucho. Y pues sí, con el surrealismo como tal, el movimiento es todo un tema por sí mismo, y la historia detrás del movimiento es muy interesante. Y justo es uno de los movimientos o el movimiento que tiene más representantes femeninas en la historia de las vanguardias. Entonces, pues eso fue básicamente el taller, y justo busco replicarlo con otros movimientos. Creo que el siguiente va a ser sobre impresionismo, justo son de los movimientos de vanguardia y, y pues a ver si lo logro hacer también porque un poco, todo este proyecto es gestionado solamente por mí en todos los sentidos, o sea, y este evento lo pude hacer, el primer Drink and Draw lo pude hacer en colaboración con un colectivo feminista de aquí de Guadalajara, que se llama Femivir, pero pues la realidad es que yo soy quien gestiona todo del proyecto, ¿no? Entonces sí ha sido bastante pesado a veces y he abandonado un poco la página, pero pues la intención es seguirlo. Ah, pues está padre. Sí, digo, no sé si Marisol esté pensando lo mismo que yo, pero estaría padre que luego también viéramos de qué manera pudiéramos, aunque sea una charla o algo así, sino el taller como tal, pero a lo mejor sí una charla, ¿no? De buscar la manera de cómo podríamos No, también sí, sí, colaborar, estaría súper estaría padre. interesante. Sí. Y bueno, y además de esto, o sea, porque ya nos fuimos totalmente de tu carrera como diseñador industrial, actualmente estás trabajando en un despacho de diseño, ¿qué es lo Sí. que haces? ¿De qué comes, digamos? Sí, sí, justo ahorita estoy trabajando en un despacho de diseño, pero lo estoy haciendo de manera remota. Y terminando el año pasado, estaba trabajando en otro que era presencial y era Ujú. así de 9 de la mañana a 6 de la tarde con el tráfico de Guadalajara. Entonces, pues terminaba mi día, o sea, a las 7 llegaba y ya no tenía ganas de hacer nada, ni energía, Mm. ni nada. La verdad, pues sí, como también muy drástico y seguía estudiando y así. Entonces, ahorita estoy de medio tiempo. eh, y ha sido muchísimo mejor para mí. La verdad que yo sí planeo de una manera súper, eh, pues, utópica el poder vivir un poco de arte en femenino, o sea, de poder dedicarme de lleno a arte en femenino, pero es Ujú. algo muy a la larga.
Entonces, sí, ahorita pues estoy como trabajando de lo que puedo hacer, Ujú. que es diseño gráfico en este momento, pero creo que ha impactado mucho el poder decir, ok, o sea, voy a trabajar medio tiempo, va a implicar que voy a ganar menos de la mitad que estaba ganando antes, pero voy a tener tiempo para mi proyecto y para las cosas que quiero hacer, ¿no? Y la verdad es que eso no solamente tiene un impacto en el proyecto como tal, sino en la manera en la que yo, pues, me siento totalmente En tu y calidad de vida. sí, mi calidad de vida y pues solamente el cumplimiento de las cosas que quiero hacer, ¿no? O sea, creo que eso trae mucha tranquilidad y ilusión, que era algo que no tenía en ese entonces. Y, y pues ha sido muy benéfico, la verdad. Sí, fue súper padre. Pues mira, creo que ya nos aventamos la hora platicando de tu proyecto, pero todavía no decimos cómo lo pueden encontrar. Entonces, justo ya antes de cerrar el episodio, pues cuéntanos en dónde podemos encontrar toda esta información de la que hemos estado hablando, en dónde se puede la gente poner en contacto contigo, incluso a lo mejor a alguien le interesa colaborar contigo, ¿dónde se puede contactar? Sí, estaría súper padre. Pues justo estoy en Instagram como artenfem, @artenfem, o arte en femenino, pues así también lo encuentran. Y de hecho en mi perfil tengo un Linktree a la cuenta de Pinterest que tiene todavía más pinturas de las artistas, eh, y también tiene información sobre distintos movimientos. También está un episodio de mi podcast que apenas estoy como, el episodio es de hace un año, pero apenas voy a volver a empezar esa parte del proyecto. Y también justo ahí tengo un link a un drive de PDFs y bibliografía de referencia sobre historia del arte con perspectiva de género, sobre artistas en particular. Eh, y pues también está abierto mis DMs y los mensajes en Instagram, porque pues sí, me encantaría de verdad que colaborar de cualquier manera. Y pues también tengo pues una que otra charla y todo, entonces pues ojalá se acerquen y puedan seguir mi proyecto, pero sí, ahí está todo. Sí, seguramente sí, algo surgirá. Digo, después de, este es el episodio 125 si mal no recuerdo, 26 27 por ahí. Después de Wow. todos esos, me doy cuenta de que cuando algo te apasiona, cuando algo viene de corazón, de alguna manera se consigue. Tú nada más mantente y persevera y seguramente en algún momento podrás materializar esto que te gusta tanto hacer, porque se nota que de verdad es algo que te apasiona. Sí, sí, me encanta. Sí. Y hace mucha falta además, ¿no? O sea, aparte de todo es un gran servicio, ahora sí que un gran servicio para la comunidad, porque justo eso, no hay tanta información y nos hace falta enterarnos de todo Sí. lo que nos han venido ocultando durante tanto tiempo. Sí. Bueno, no sé si hay algo más que quieran comentar, Marisol, Sofía, que se nos haya pasado. No, pues yo creo que estén pendientes de sus redes para registrarse en los talleres, en las charlas y seguro vamos a organizar algo con la comunidad de geeks porque pues son temas que nos interesan porque además hay muchísimas mujeres ilustradoras que podrán contar Ujú, también su historia actual, ¿no? ujú. Sí. Y bueno, a mí me encanta tu proyecto, Sofía, ya te lo había dicho. Y bueno, pues no nos queda más que decir que sigan a Geek, sigan el proyecto de Sofi y bueno, pues hay que hacer fuerza y unión y comunidad para seguir visibilizando esta parte y que cada vez más mujeres, más niñas, más jóvenes puedan tener este ejemplo de otras mujeres que seguir, ¿no? Y de dónde inspirarse, que es Sí. mucho pues de lo que hacemos en la comunidad de Geekers, ¿no? Inspirarnos entre nosotras. Y para eso tiene Yanni más de cuántos episodios dijiste, Yanni, de Pues, podcast. creo que a ver, déjame hago memoria bien para darles un número. Este debe de ser el 126. Bueno, Sí. tienen más de 126 historias para inspirarse, así que Wow. es un ejemplo y bueno, y asistir a la comunidad también es una inspiración y creo que este tipo de proyectos son los que van a hacer realmente pues el cambio, ¿no? Ujú. Este, de,
pues de que todas podamos enterarnos de qué está pasando, ¿no? Y qué pasó Sí, y por qué, cómo es que llegaron estas mujeres a donde sí, llegaron. Entonces, sí. pues No, a pues mí me yo encanta nomás platicar. agradecerles mucho pues el espacio y la conversación. Y pues nada, yo me voy feliz. Pues qué Ah, bueno. También yo agradecerles a las dos por compartir este momento. La verdad es que qué afortunada yo con dos expertas en el área del arte, algo que a mí me interesa, pero bueno, yo no tengo tanto conocimiento como en ustedes porque no me he dado el tiempo de hacerlo, pero bueno, qué afortunada que mira todo lo que lo que vine a aprender hoy en este capítulo. Y obviamente lo disfruté muchísimo y estoy segura que quienes se quedaron a escucharlo también lo disfrutaron muchísimo. Así es de que de verdad gracias. Recuerden que les vamos a dejar ahí también las redes y los datos de Sofi para que puedan seguirla y seguir su proyecto. Nuevamente les recordamos las redes sociales nuestras, somos Geek Girls MX en todas partes y nuestra página geekgirls.com.mx. Sofi, gracias por acercarte a esta comunidad y por venir a compartir con nosotros. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, chicas. Bye bye. Gracias.